La revisión de vida de Sofía, un cambio de conciencia. Sofía, con sus 42 años, vivía inmersa en una vorágine de autoexigencia y perfeccionismo. Su vida, meticulosamente planeada y ejecutada, la había llevado a una cima profesional envidiable, pero también a un abismo de agotamiento silencioso. Dedicaba muchas horas cada día a su trabajo. Para ella era lo más importante en su vida. Fue en medio de un informe crucial, en el frío resplandor de la pantalla de su oficina, cuando el mundo se desdibujó. Un dolor agudo y punzante le atravesó el pecho, seguido de una explosión de luz blanca cegadora. Se desplomó, la realidad se desvaneció en un eco distante, donde la oscuridad absoluta la envolvía. De repente, la densa oscuridad dio paso a una experiencia etérea. Sofía se encontró suspendida en un espacio sin límites, un lienzo infinito pintado con una luz suave y difusa de un color lavanda que vibraba con una paz inaudita. No había gravedad, ni arriba ni abajo, solo una ingravidez absoluta. El silencio era total, no un silencio vacío, sino una quietud profunda que zumbaba con una melodía armónica y tranquilizadora, una sinfonía de la existencia misma. No sentía su cuerpo, pero sentía una gran paz y un profundo amor por todo. Se dio cuenta con asombro, de que no poseía un cuerpo físico. Era pura conciencia, una esencia luminosa, un punto de luz en el vasto e inmenso cosmos de color lavanda. En ese instante de pura maravilla, una esfera de luz más grande y brillante se deslizó hacia ella. La presencia era de una calidez y una familiaridad abrumadoras, infundiendo en Sofía una sensación de seguridad y pertenencia absoluta. No había necesidad de preguntas, pues el conocimiento emanaba de esta entidad, cuya esencia luminosa reveló el nombre que resonaría en lo más profundo de su ser, Elara. La comunicación no fue verbal, sino una danza instantánea y telepática de mentes. Los pensamientos fluían, ricos en significado, superando cualquier lenguaje terrenal. No sabía cómo, pero ambas se conocían muy bien, sobre todo Elara, que se comunicaba con Sofía con mucha cercanía y confianza. «Bienvenida Sofía», resonó el pensamiento de Elara, imbuido de un amor incondicional que disolvía cualquier vestigio de miedo o ansiedad. «Hemos de revisar tu camino, alma valiente». Guiada suavemente por Elara, Sofía se movió a través del espacio lavanda hasta un lugar que parecía un vasto anfiteatro de energía luminosa. No había asientos, ni paredes, solo un espacio circular donde la luz se concentraba y pulsaba. Lo más impactante era la ausencia de cualquier sensación de juicio o de un tribunal. La atmósfera era de una profunda compasión y un entendimiento que abrazaba cada faceta de su existencia. Fue entonces cuando la revisión de su vida comenzó, una inmersión total que superaba cualquier película o recuerdo. Era una experiencia tridimensional, multisensorial, donde Sofía no solo veía los momentos de su vida, sino que los revivía con una intensidad abrumadora. Más allá de la visión, experimentaba el impacto de sus acciones y emociones en los demás, sintiendo sus alegrías, sus tristezas, sus frustraciones y sus amores. Podía sentir cada emoción de cada una de las personas con las que interactuó en la vida. Los primeros momentos fueron de una dulzura reconfortante. Le mostró los momentos de bondad y conexión. Elara proyectó ante ella una escena de su infancia. Sofía, con unos 7 años, le entregaba su dulce favorito a su hermana pequeña, cuyos ojos se iluminaban con una alegría pura y desinhibida. Sofía no solo vio la escena, sintió la euforia inocente de su hermana, la calidez de ese pequeño acto de generosidad que había generado una felicidad tan inmensa. Luego, la imagen cambió a un amigo, Marco, abrumado por un proyecto. Sofía recordó cómo se había quedado hasta tarde para ayudarle, y ahora, al revivirlo,
sintió la profunda gratitud de Marco, la conexión forjada en ese momento de apoyo incondicional. También revivió una tarde en el hospital, cuando visitó a una tía enferma. La imagen de su tía sonriendo al escuchar sus historias y la sensación de paz que le había transmitido se materializaron, y Sofía sintió como su presencia había aliviado el sufrimiento de su pariente. Pero la revisión no era solo un recuento de lo positivo. El Ara, con una delicadeza infinita, la guió a través de las complejidades de su camino. Después vinieron los desafíos y las oportunidades perdidas. Las proyecciones se volvieron más intensas. Vio una discusión acalorada con su madre durante su adolescencia, donde su perfeccionismo la había llevado a ser innecesariamente crítica. Al revivir la escena, Sofía no solo escuchó sus propias palabras duras, sino que sintió la profunda tristeza y frustración que había embargado a su madre. El Ara, su guía, no emitía juicio, en su lugar, proyectaba en la conciencia de Sofía el camino alternativo, como un poco más de paciencia, una palabra amable o un simple abrazo habrían cambiado el resultado, creando un flujo de energía completamente diferente. No era una culpa punitiva, sino una comprensión profunda de la interconexión de todo, de cómo cada acción afecta a través de la existencia. Vio también el momento en que había rechazado una invitación para un viaje con amigos, priorizando el trabajo. En la revisión, experimentó la alegría y las risas que sus amigos compartieron en ese viaje, y la sutil punzada de soledad que había sentido, una oportunidad para el equilibrio que había dejado pasar. Luego pudo ver las lecciones no aprendidas, los patrones recurrentes. El Ara la guió a través de los patrones que se repetían en su vida, como hilos entrelazados que formaban un complejo tapiz. Su tendencia a sobrecargarse de trabajo, su dificultad para aceptar ayuda, su constante necesidad de aprobación externa. La guía le mostró cómo estas lecciones se presentaban una y otra vez, disfrazadas en diferentes situaciones y relaciones, esperando a ser integradas. Por ejemplo, su constante búsqueda de la perfección en el trabajo, esa obsesión por el control de cada detalle, había sido en realidad una oportunidad para aprender a confiar en el proceso, en los demás, fundamentalmente, en sí misma. Vio cómo la misma lección se manifestaba en sus relaciones personales, donde su miedo a la imperfección la llevaba a evitar la vulnerabilidad. El Ara le mostró cómo un ex compañero de trabajo había intentado ofrecerle apoyo en un momento de estrés, y Sofía, por su necesidad de control, lo había rechazado, perdiéndose la oportunidad de construir un vínculo más profundo y de soltar la carga. La última lección que le mostró fue el propósito subyacente, el hilo dorado de la existencia. A medida que la revisión avanzaba, Sofía comenzó a discernir el hilo conductor de su existencia. El Ara le reveló cómo cada experiencia, cada relación, desde la más trivial hasta la más trascendental, cada alegría y cada dolor, estaban intrínsecamente conectados a un propósito mayor. Su crecimiento espiritual y el desarrollo de cualidades esenciales como la compasión, la paciencia, la aceptación incondicional, sobre todo, el amor. Comprendió que incluso sus mayores desafíos eran catalizadores para su evolución. La obsesión por el control, por ejemplo, le había enseñado la importancia de la rendición y la fe en el flujo de la vida. Durante la revisión, el Ara intervenía con preguntas telepáticas o proyecciones de sabiduría que actuaban como faros, ayudando a Sofía a procesar la abrumadora información y las emociones que revivía. ¿Qué sientes en este momento, Sofía, al ver el efecto de tus palabras en la expresión de tu amigo?, preguntó el Ara en su mente, mientras Sofía revivía una conversación en la que había sido excesivamente crítica. Siento el peso de mi ego, el deseo insaciable de tener siempre la razón, pensó Sofía, con una claridad dolorosa, pero sin la angustia del juicio. Y el dolor que causé, esa pequeña fisura en su confianza.
La comprensión es el primer paso para la sanación, querida, comunicó Elara, envolviéndola en una energía de consuelo que se sentía como un abrazo cósmico. El amor incondicional es el camino de retorno a tu verdadera esencia. En otro momento, mientras Sofía observaba cómo su perfeccionismo la había llevado a un aislamiento autoimpuesto, Elara proyectó: la perfección, desde la perspectiva humana, a menudo es una prisión. La verdadera belleza reside en la imperfección aceptada, en la vulnerabilidad compartida. Sofía sintió cómo esa verdad se grababa en cada fibra de su ser. Elara también le mostró proyecciones de su propia energía, una representación visual de su aura en diferentes momentos de su vida. Cuando Sofía estaba estresada y controladora, su aura se mostraba densa y contraída, con colores menos vibrantes. Cuando se permitía la alegría y la espontaneidad, su aura brillaba con colores vibrantes y expansivos. Esto le dio una comprensión tangible de cómo sus estados internos afectaban su energía y, a su vez, su interacción con el mundo. Al finalizar la revisión, Sofía no se sentía agotada, como cabría esperar después de revivir toda una vida. Por el contrario, se sentía revitalizada, llena de una claridad asombrosa y una paz profunda que nunca antes había conocido. Todas las dudas sobre el propósito de su vida se habían disipado como la niebla al amanecer. Comprendió que la vida no era una serie de eventos aleatorios y desordenados, sino un lienzo cuidadosamente diseñado por su alma para pintar su propia evolución, para aprender, crecer y, sobre todo, amar. La guía Elara se despidió de ella con una profunda bendición, una infusión final de amor y sabiduría. La sabiduría y el amor que has experimentado se integrarán en tu ser, Sofía, para guiarte en tu regreso y en el resto de tu vida en la tierra. Recuerda siempre que eres amada incondicionalmente, y que cada momento es una oportunidad para el crecimiento. El retorno fue suave, como un velo que se levantaba lentamente. Abrió los ojos en la cama del hospital, sintiendo un leve dolor físico que contrastaba con la inmensa paz interna que la inundaba. Los médicos estaban asombrados por su recuperación, atribuyéndola a un milagro o a una fuerza de voluntad excepcional. Aunque los detalles específicos de la revisión de vida se volvieron más sutiles con el tiempo, como el tenue recuerdo de un sueño vívido, la profunda transformación de Sofía fue innegable. Ya no era la misma mujer, el miedo a la muerte había desaparecido por completo, reemplazado por una serena aceptación de la vida y sus ciclos. Ahora, Sofía vivía con una nueva humildad. Su perfeccionismo se había transformado en una búsqueda de excelencia consciente, pero sin la tiranía del control. Desarrolló una mayor compasión por sí misma, perdonándose sus errores pasados, y una empatía profunda por los demás, comprendiendo que cada uno transita su propio camino de aprendizaje. Su constante necesidad de aprobación externa se disolvió, siendo reemplazada por una inquebrantable convicción en el propósito y el significado de cada momento de su vida. Se permitió ser más vulnerable, construyendo relaciones más auténticas. En el trabajo, comenzó a delegar con confianza, fomentando un ambiente de colaboración donde antes reinaba su control solitario. Su tiempo libre lo dedicaba a lo que realmente le apasionaba, en lugar de llenarlo con más obligaciones. Incluso en las pequeñas frustraciones del día a día, como un embotellamiento de tráfico, Sofía encontraba una oportunidad para la paciencia y la gratitud. Elara, su guía espiritual, permanecía como una presencia amorosa en lo más profundo de su alma, un recordatorio constante de su verdadera esencia luminosa y de la inmensa sabiduría que había absorbido en aquel reino más allá de lo terrenal. Sofía sabía que, aunque no podía ver a Elara, su guía estaba siempre presente, una brújula interna que la dirigía hacia el amor, la compasión y el propósito en cada paso de su renovada vida.
La experiencia le había regalado no solo una segunda oportunidad, sino una vida nueva, vivida con el corazón abierto y la conciencia expandida.